Creo que de todos es conocida la excelente calidad que se presume cuando un coche es de origen alemán, donde marcas como Porsche, Audi o Mercedes destacan por sus prestaciones, diseños y calidades. Sin embargo, existe una firma alemana que, a pesar de encontrarse en la actualidad en una situación económicamente estable y gozando de una excelente reputación tras sus más de 100 años de antigüedad, hubo un tiempo en el que dicho fabricante estuvo al borde de la quiebra y no fueron sus coches, ni sus motores, ni siquiera los aviones que llegó a fabricar antaño los que la rescataron. En aquellos duros años, dicha marca fue salvada por la fabricación de un medio de transporte más económico y sencillo, las motocicletas. Y la firma a la que me refiero es BMW. Para conocer en profundidad el motivo que llevó a esta marca a ser rescatada por las motocicletas, antes habría que ir al significado más etimológico de la propia marca. El nacimiento de BMW comienza con la precuela de la andadura empresarial de Karl Rapp, ingeniero alemán que había trabajado para la empresa automotriz Zast hasta 1911. Tras dejar su trabajo con el fabricante de coches italiano, Karl quiso emprender una nueva andadura como empresario aeronáutico. Aunque antes de dar este salto estuvo apenas un año a título personal en conjunto con el político social cristiano Joseph Wirth, coordinando la gestión de una sucursal de Flugwerk Deutschland, donde su labor era dirigir diversas divisiones de dicha empresa. Allí gestionó la fabricación de estructuras de aeroplanos, la venta de aviones o la fabricación de motores. Al final esta compañía sería disuelta apenas un año después de su creación, tras un acuerdo entre los accionistas, nombrando a Joseph Wirth liquidador único el 16 de abril de 1913. La experiencia adquirida por Karl Rapp y las relaciones mercantiles y políticas sirvieron para que a finales de ese mismo mes de abril de 1913, Rapp fundase junto a la balista, el cónsul Julius Auspitzer, la Rapp Motor en Werke, empresa donde Karl Rapp se encargaría de la operatividad principal de la empresa, que era la fabricación de motores de todo tipo, aunque con una especial atención a los motores de combustión para aviones. Mientras todo esto sucedía, la empresa adquirió los activos del anterior Flugwerk Deutschland, reaprovechando dichos recursos para la nueva empresa de Rapp, como por ejemplo los motores de 4 cilindros. Los inicios de la Rapp Motor en Werke parecían prometer bastante. En su nueva incursión en el mercado, la nueva firma ofrecía una oferta de motores de 4, 6, 8 y 12 cilindros, todos ellos con una particularidad muy especial. Dichos propulsores tenían un sistema de levas en cabeza accionado por un eje vertical ubicado en la zona central del bloque, en lugar de la parte trasera, una característica que le diferenciaba claramente del resto de la competencia. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, las autoridades prusianas se interesaron por los motores de Rapp para que estos propulsasen a sus vehículos, barcos y aviones. Esta situación catapultó a la empresa gracias a las financiaciones estatales, pues durante esta etapa llegó a contratar
hasta 370 empleados. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Los motores de la RAP Motorenwerke poseían una constitución muy pesada, así como un pésimo equilibrio. En las pruebas realizadas con algunos aviones prototipo, los funcionarios del ejército prusiano rechazaron los motores de la RAP Motorenwerke porque producían muchas vibraciones, lo que provocaba inestabilidad en los aviones durante el vuelo. Parecía que la RAP Motorenwerke se acercaba al abismo debido a sus productos poco competitivos, pero la suerte volvió a venir por parte de un ingeniero al servicio del ejército alemán, Franz Joseph Popp. Este ingeniero se encontraba en la necesidad de encontrar un fabricante de motores de avión que pudiera fabricar el motor Austro-Daimler de 12 cilindros, debido a que los principales fabricantes como Daimler, Benz, AEG y NAG se encontraban con sus producciones a pleno rendimiento, produciendo motores para la marina principalmente, y no contaban ni con el espacio ni con el capital humano suficiente para el desarrollo de una nueva línea de producción. La fábrica de RAP contaba con esas facultades, pero su producto no estaba a la altura de las necesidades beligerantes de aquel momento. Una clara desventaja si tenemos en cuenta que en caso de una guerra, el nivel de cantidad y calidad de producción debía de ser alto. Esta nueva situación trajo consigo más financiación a la RAP Motorenwerke, pero con claros condicionantes, entre ellos cambios en la dirección, inversión en diseño y la necesidad de un nuevo equipo de ingeniería al frente de la empresa. La nueva renovación de la dirección hizo que al frente de la fábrica se contratase los servicios del ingeniero de aviones Max Friz. Friz era un ingeniero talentoso que ya había trabajado anteriormente con RAP en Daimler, y mediante la colaboración de ambos consiguieron solucionar el problema del motor RAP 3 y sus vibraciones con el nuevo motor RAP 3A. El nuevo motor sería un 6 cilindros en línea, una configuración que marcaría para siempre la identidad de la futura firma alemana que estaba a punto de fraguarse. Sin embargo, solucionar los problemas de las vibraciones no era el logro más importante. El verdadero avance se produjo en 1917, cuando Friz integró una mariposa en el carburador adaptado para una gran altitud, lo que permitía que el motor desarrollase sus revoluciones al 100% en condiciones de menor oxígeno. Esta es precisamente la razón por la cual este motor alcanzaba una superioridad única en el combate aéreo. 2 años más tarde, Franz Zeno Diemer, el aviador pionero y piloto de pruebas de la empresa, estableció un récord mundial de altitud de 32.000 pies, es decir, 9.760 metros de vuelo, en 1919, volando un FDF-W373, aparato experimental de 2 plazas, a menudo referido como C4, con un motor de avión tipo 4. En septiembre del mismo año, Diemer establecería otro récord mundial de altitud, este para un avión de pasajeros con 8 personas a bordo, logrando alcanzar los 6.750 metros de altura en un JUF-13 propulsado por un motor de avión tipo 3. Ahora Friz, al frente, tenía un excelente jefe de diseño, una valiente apuesta que evidenciaba su superioridad creativa sobre los diseños de RAP, que poco a poco iba generando duda entre los accionistas de la RAP Motorenwerke. Esta evidencia tan acusada provocó que el 25 de julio de 1917 los socios de la empresa dieran por finalizado el contrato de Karl Rapp con los servicios estatales. Cuando la marcha de Rapp fue definitiva, tenía que tomarse otra decisión importante. Si el hombre que le había prestado su nombre a la compañía la abandonaba, esta naturalmente requería de un nombre nuevo, motivo por el que el 21 de julio de 1917 la RAP Motorenwerke fue rebautizada como Bayeriske Motorenwerke, la cual respondería a la abreviatura de BMW, como la conocemos actualmente, y los colores de su logo se basarían en el escudo del estado de Baviera. En aquel instante, BMW era la punta de lanza en materia de construcción de motores, y como era de esperar, las autoridades alemanas la inyectaron de fondos y dinero público para motorizar las tropas de Alemania, con un pedido inicial de 600 unidades que tiempo después se ampliaría a 2.000. Los motores de avión de BMW eran muy fiables, además de poseer varios récords de vuelo de máxima altitud. Su motor 3A de 185 caballos o el BMW 4 de 250 le hicieron ganarse el respeto entre el resto de fabricantes. Parecía que la prosperidad sonreía a la firma bávara.
Sin embargo, el pedido estatal nunca pudo completarse. En 1918, Alemania terminaría siendo derrotada, congelándose los fondos públicos y ocasionando una parada total de la producción. Y aunque esto pintaba mal para el fabricante, este no sería el único problema de la compañía. El 28 de junio de 1919, Alemania se veía obligada a firmar el Tratado de Versalles, tratado en el que se forzaba a BMW, así como a otras empresas involucradas en la guerra, a paralizar la fabricación de motores de avión durante 5 años, un golpe de gracia a su principal vector productivo. A pesar de los esfuerzos y los intentos por propulsar la empresa en un entorno civil, el cierre de actividad de BMW, así como su embargo, era inflexible. Una situación que forzó en 1922 a que Camillo Castiglioni, banquero y máximo accionista de la empresa, se decidiese por abandonarla, no sin antes llevarse consigo los derechos de la firma BMW, así como todas las patentes de la división de motores de aviación, una estrategia para que una vez pasados los 5 años de condena, volver a desarrollar la actividad. Al perder los derechos de marca, la Bayeriske Motorenwerke tuvo que renunciar a su nombre, es decir, BMW quedaba extinguida de toda actividad mercantil, y su fábrica de Múnich, así como su capital humano, comenzaría a desarrollar frenos industriales para automóviles y especialmente para ferrocarriles, pasando a llamarse Süddeutsche Bremsen AG, nombre que más tarde pasaría a llamarse Knorr-Bremse, empresa que ha sobrevivido hasta la actualidad. Mientras las antiguas instalaciones de BMW cambiaban de nombre y de actividad, Castiglioni adquirió las acciones de otra empresa fabricante de aviones que, tras perder la guerra, su actividad económica también había sido sancionada, y en aquel momento se dedicaba a la fabricación de muebles y trabajos de carpintería. Esta empresa era la BFW, Bayerische Flugzeugwerke, empresa cuyas instalaciones habían sido anteriormente propiedad de Gustav Otto, hijo de Nicolás Augusto Otto, creador del primer motor de combustión y del motor más conocido de ciclo Otto o motor de 4 tiempos. En esta etapa Castiglioni renombra DFW como BMW, y aunque su actividad económica seguía cancelada, la firma BMW volvería, pero solo como un departamento inicial de desarrollo e investigación de motores, para una vez pasados los 5 años de sanción, recuperar su actividad económica. Castiglioni no vendría solo. Junto a él llegarían el director general Franz Josef Popp y el ingeniero Max Fried, artífices del anterior éxito de BMW. Quedaban 2 años de penitencia para finalizar las sanciones del Tratado de Versalles. Sin embargo, la situación del país era muy distinta. La economía de Alemania ya no era la misma que antes de la guerra, de modo que fabricar motores de avión una vez finalizase la sanción del Tratado de Versalles expondría a la lupa de los aliados que ganaron la guerra sobre la empresa, y además el sector aeronáutico alemán prácticamente había desaparecido. Esta situación llevaba a una profunda reflexión por parte de la directiva de BMW, ya que tendría que sacar al mercado un producto más económico y que tuviera cabida en la vida civil y cotidiana de los alemanes, pues como fabricante de motores de aviones no contaría con los subsidios de los que había disfrutado antaño, y su producto tendría que adaptarse a las necesidades del mercado alemán, que en el caso del sector aeronáutico, el mercado estaba prácticamente muerto. Tras las continuas reuniones y los deseos de salvar una empresa que poseía un gran potencial en cuanto a ingeniería y desarrollo, los sueños de grandeza que habían vivido tiempo atrás tuvieron que quedar a un lado y marcar una nueva hoja de ruta que comenzase desde cero. La situación de una Alemania con 6 millones de parados, una industria en decadencia tras las sanciones de la Gran Guerra y un sistema mercantil con poca salida a los productos que habían fabricado antes del cierre, dejaban a la firma bávara con una única vía posible de salida en la que apostar todos sus recursos: fabricar un transporte económico de bajo coste, con recursos menos complejos debido a la escasez de recursos en sí, y que encajase en esa Alemania que tenía que levantarse tras perder la guerra. Aquella piedra angular sobre la que sacar a BMW de las cenizas sería fabricando una motocicleta, y así lo hicieron.
firma que antaño fabricaba los mejores motores de avión, ahora volvía a la actividad industrial para fabricar la primera motocicleta desarrollada por BMW, la R32. Y para sorpresa de todo el mundo, a pesar de no ser un fabricante experimentado en dicho sector, su nuevo producto resultó ser suficientemente competitivo. El dúo Pop y Fritz había desarrollado un motor con una mayor refrigeración gracias al diseño del chasis de su motocicleta, que ofrecía una mayor potencia que la competencia de aquel entonces, sin renunciar a una bonita silueta. Tras abolirse la fabricación de motores en 1924 para Alemania, la R32 destacaría en las carreteras y caminos alemanes como la mejor alternativa nacional de dos ruedas. Entre 1924 y 1926 se venderían un total de 3.090 unidades, una cantidad que, aunque pueda parecer irrisoria a día de hoy, en un país que acababa de ser abatido por la guerra y padeciendo una profunda crisis, eran cifras suficientes para salvar la rentabilidad del fabricante y permitirle una continuidad en el sector. Además, la R32 presentaba el carácter y la personalidad que terminaría siendo seña de identidad en lo que a las motos BMW se refiere, pues su motor boxer de 4 tiempos presentaba la personalidad de un continuismo y evolución que en las motos BMW terminaría permaneciendo hasta día de hoy, al igual que su transmisión tipo cardan. Su cilindrada rozaba los 500 centímetros cúbicos y sus dos pistones generaban una potencia de 8 caballos y medio, que aunque pueda parecer poco a día de hoy, en 1924 era toda una proeza mecánica. La R32 había salvado del olvido a BMW como si de una apuesta segura se tratase, ya que ahora solo dependía de la aceptación de sus productos por parte del público y no de la seguridad de contratos públicos para motorizar aviones, como sucedió durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de tener muchos condicionantes en contra, la idea de fabricar una moto, al menos, sirvió para salvar los números, pero sobre todo, establecer las bases de un desarrollo en cuanto a actividad industrial directa e indirecta, especialización laboral y una cadena de suministros y proveedores que sentaba las bases para establecerse en el sector. La jugada de fabricar motocicletas había salido bien, pero todos, desde Castiglioni hasta el último operario, sabían que BMW podía ofrecer más alternativas industriales y abarcar más sectores. Solo era cuestión de tiempo que BMW ambicionase nuevas oportunidades de negocio, del mismo modo que Alemania terminaría saliendo de la crisis ocasionada por la guerra. Esta idea se acabaría plasmando en el siguiente paso mercantil materializado por BMW. Si habían podido fabricar una excelente moto, también podrían hacer lo mismo con los coches. Y así fue. Crear una división de coches parecía que terminaría materializándose como siguiente paso de expansión. Era el final de la década de los años 20 y los coches comenzaban a poblar las ciudades, con modelos cada vez más accesibles provenientes de marcas estadounidenses, italianas o británicas como principales referentes, y la firma bávara quería encontrar su oportunidad de entrar en el sector. Para evitar riesgos, BMW compraría la Dixie Automobilwerke, que fabricaba modelos de Austin bajo licencia. Una compra que para 1929 se materializaría con el lanzamiento de su primer coche al mercado, el BMW 315, un modelo que no era más que una réplica casi exacta del Dixie 315. Modelos bajo licencia que copiaban al Austin 7 de 1922. El nombre del modelo hacía relación a la imposición legal de 3 caballos como mínimo, aunque en realidad poseía 15. Para abril del 29, el modelo evolucionaría levemente con el 315 DA2, que no era más que el mismo coche, solo que con frenos en los dos ejes, pues el DA1 solo poseía frenos en el eje delantero. Sin embargo, al margen del lanzamiento del primer BMW, el año 1929 no auguraba buenas noticias en los mercados. El crack del 29 azotaría las economías mundiales con una crisis global que terminaría siendo recordada como la Gran Depresión. Pero por desafortunado que resultara aquel momento, la situación reforzó sus ventas gracias a que sus modelos basados en el Dixie eran muy económicos, razón que volvió aún más popular al BMW 315. Tal era el contraste de su auge respecto al mercado que para 1930 llegaría la versión Roadster, es decir, el primer coche deportivo de la firma, donde el 315 aumentaba la potencia de sus 747 centímetros cúbicos hasta los 18 caballos. La evolución del fabricante no cesaba en su ascenso, y para 1931 llegaría la versión DA4, que seguía siendo el modelo 315, solo que con una primitiva suspensión independiente de ballesta transversal en el eje delantero.
Para 1932, la firma BMW cerraba la producción de su modelo 315, puesto que finalizaba la concesión de la licencia de Austin, y a partir de aquí sería la propia BMW quien diseñaría sus propios modelos, donde el primero de la saga sería el 320, modelo de la firma bávara basado en una modificación del 315, en el que se le añadía una bomba de agua y una culata con válvulas en cabeza, cambios que le hacían alcanzar los 20 caballos. La carrocería también poseía mayores cotas, así como una mayor solidez respecto al 315, mientras que curiosamente dicha carrocería sería encargada a Daimler-Benz en su fábrica de Siedelfinger. Resulta curiosa la creación de un modelo como el 320, ya que, ironías del destino, ¿quién iba a decirle a BMW que este coche tendría un poco de Mercedes? Firma que décadas más tarde acabaría siendo rival directo de BMW en el segmento de modelos premium hasta nuestros días. Mientras la firma bávara marchaba viento en popa, los años 30 resultaron muy rentables, ya que en la gama del fabricante alemán surgieron nuevos modelos que fueron aumentando las ventas del fabricante, pero BMW no solo se iba a quedar ahí. Mientras el 315 había resultado ser un coche generalista y de masas, la evolución de sus nuevos modelos fue aumentando de calidad, prestaciones y, como era de esperar, poco a poco BMW se convirtió en una asociación de estatus y elevada clase social. El reflejo de esta realidad fue plasmándose año tras año durante la década de los 30 con modelos como el 303, el 309, el 329, el 320, el 321, el 327 o el 326, donde los BMW eran fácilmente reconocibles gracias a su parrilla frontal, con su doble rejilla en forma de riñones, aunque de esta etapa destaca el 315-1, modelo insignia y símbolo de desarrollo de la firma, ya que el 315-1 era un roadster del que solo se hicieron 242 unidades, cuyo propulsor era un 6 cilindros de 1500 centímetros cúbicos, con cambio manual de 4 relaciones y una potencia de 40 caballos, que aunque hoy parezca de risa, en 1935 era una gesta mediante la cual este coche podía alcanzar los 120 km por hora. El modelo solo se produjo entre 1935 y 36, y aunque su producción fue relativamente escasa, el final de su fabricación vino condicionado por el modelo que le reemplazaría y que acabaría convirtiéndose en el clásico más cotizado de los modelos de preguerra de BMW. Hablamos del 328. La historia del 328 se fragua por el deseo del fabricante bávaro por crear un modelo competitivo y que sirviese de publicidad de lo que la firma bávara podía ser capaz de hacer, pues aunque la firma tenía una merecida reputación por su pasado aeronáutico, como fabricante de coches todavía no poseía una dilatada experiencia, y menos aún notoriedad en la competición. El roadster que tomaría el relevo generacional del 315 aumentaba sus cotas, del mismo modo que su cubicaje aumentaba hasta albergar los 2000 centímetros cúbicos. Su potencia se doblaba hasta los 80 caballos, en un modelo que haría su debut en la carrera internacional Eiffel, en Nürburgring, el 14 de junio de 1936. Durante aquella carrera, sus rivales no pudieron hacer nada contra un modelo que, a pesar de ser menos potente, la elasticidad de su motor, su aerodinámica y su bajo peso le sirvieron para acabar llevándose no solo la victoria, sino para terminar convirtiéndose en el rival a batir en la mayoría de campeonatos futuros, como la Miglia Emilia, competición donde dicho modelo mejoraría su potencia hasta los 136 caballos y superaría el umbral de los 200 km por hora. Una de las peculiaridades de este coche era que estaba tan bien fabricado que su polivalencia en las carreras le serviría para permanecer en las competiciones hasta la década de los 50, algo totalmente insólito para un coche de preguerra. Sin embargo, si dejamos de lado la competición y nos alejamos de la exclusividad para acercarnos a la realidad diaria, descubriremos que durante esta etapa hubo un modelo que destacó entre las carreteras. Ese modelo era el Sedán 319, modelo de la firma bávara que alcanzó una gran popularidad entre aquellos que deseaban un BMW para transportar a la familia con comodidad, espacio y fiabilidad. Sin embargo, BMW deseaba llegar más lejos, y además del 315, el 328 o el 319, encontró el camino para fabricar coches en los que se podía encontrar un lujo más racional y sutil. Aquellos que podían permitírselo siempre podían acceder a un BMW 326 Cabrio, modelo sobreequipado para la época
con frenos hidráulicos, suspensión delantera independiente, barra de torsión en la suspensión trasera y una sorprendente agilidad para los años 30 con la que se podía alcanzar la velocidad de 112 km por hora. BMW se consolidaba en el mercado nacional e internacional como una marca que dentro del lujo ofrecía una gama que abarcaba a distintas escalas sociales, partiendo desde las clases medias de los años 30. Sin embargo, la ambición de la firma bávara parecía no tener límites, y en 1938 elaboró un modelo que evidenciaría su rivalidad con Mercedes-Benz. Este modelo sería el 335, un coche basado en el 326, aunque con mayor distancia entre ejes, mientras su carrocería se comercializaría en sedán y cabrio. El 335 poseía un 6 cilindros de 3.500 centímetros cúbicos, con cambio manual de 4 marchas, con sincronizador completo, una potencia de 90 caballos y una velocidad punta de 145 km por hora. Sin duda, BMW se consolidaba como una marca que rozaba la excelencia, en una trayectoria que desde la fabricación de la motocicleta R32, tras finalizar la sentencia del Tratado de Versalles, hasta la fabricación del modelo 335, habían transcurrido tan solo 15 años en los que su ascenso había sido meteórico. Sin embargo, el 335 solo llegaría a culminar la fabricación de apenas poco más de 420 unidades, y la interrupción de su cadena de montaje vendría motivada, una vez más, por la guerra. Pues a partir de 1939, el Estado alemán, bajo la dirección del nuevo y pretencioso gobierno nazi, exigían a BMW su retorno a la fabricación de motores de avión, cohetes y armamento aeronáutico ante las aspiraciones belicistas del gobierno de Hitler. Una vez más, BMW volvía a retomar la actividad que antaño tanto éxito le había dado, del mismo modo que también la había llevado a la ruina. Alemania iniciaba la Segunda Guerra Mundial y BMW había sido un activo durante la anterior guerra con marcado carácter estratégico que el gobierno nazi necesitaba volver a activar. Fue a partir de 1939 cuando la producción de coches comenzó a mermar su actividad en favor de un auge por fabricar motores de avión como el 801 o el 003. Este cambio en la producción hizo que modelos como el 326 y el 327 cesasen su producción en 1940 y el 321, el 328 y el 335 terminarían su producción en el 41, siendo este año el que finalizaría la producción total de coches en favor de la exclusividad por fabricar motores y armamento bélico. Sin embargo, aunque muchos puedan pensar que con el final de la producción de coches finalizaba la presencia de BMW en las carreteras, lo cierto era que su desaparición se siguió manteniendo, al menos en lo que respecta a vehículos de dos ruedas, pues las motos siguieron manteniendo la esencia de BMW en el asfalto, y el legado de la R32 siguió manteniéndose vivo, pues del mismo modo que los coches BMW habían desarrollado una excelente evolución, en lo que respecta a las motos, su desarrollo había sido imparable. Pues después de la breve expansión de la R32, tras el final de su producción en 1926, su sucesora, la R42, tomaría su relevo comercial, motocicleta sobre la que en 1927 BMW crearía una versión deportiva denominada como la R47, versión de mayor compresión cuya potencia elevaría los 12 caballos de la R42 hasta 18. Para 1928 su producción finalizaría después de un total de 13.222 motocicletas fabricadas entre ambos modelos, abriéndose la puerta a su relevo generacional, la R52. Moto de vocación turística con transmisión Cardan y aunque su potencia era de tan solo 12 caballos, poseía un sistema de lubricación mejorada gracias al recorrido de la carrera del pistón. Su producción sería de tan solo un año, del que se vendieron un total de 4.377 unidades. Sin embargo, la R52 no estuvo sola. Mientras dicha moto mantenía la hegemónica cilindrada de 500 centímetros cúbicos, durante ese año de fabricación, BMW también sacó al mercado la R62, que aumentaba su cubicaje hasta los 750 centímetros cúbicos, y la R63 de 735. Además, a la R52 le acompañaría una evolución más deportiva de 18 caballos, gracias a su carburación mejorada y sus válvulas en cabeza. Esta BMW sería la denominada como R57, una versión de la que solo se venderían 1.005 unidades, frenando su producción en el 29. Aunque muchos piensen que esto pueda deberse a la Gran Depresión, la verdadera razón fue que durante el Salón del Automóvil de Berlín en noviembre de 1928, esta familia de motos quedaría eclipsada por los nuevos modelos con chasis de acero prensado, como la R11 y la R16, que reemplazaron a la R62 y la R63, respectivamente, en 1929.
Cierto era que los años 30 no tuvieron un buen comienzo a nivel global debido a la crisis acontecida tras el crack del 29, pero en lo que refiere al mercado de las dos ruedas, se podría decir que en ciertos aspectos las motocicletas se beneficiaron por el mero hecho de ser un transporte más económico y accesible en tiempos de crisis. Es durante esta etapa de los años 30 cuando BMW lanzó un gran número de versiones, entre las que se encontraban modelos de menor cilindrada, como la R4 de 398 centímetros cúbicos, la R2 de 198, ambas monocilíndricas, para abastecer a un mercado más precario en cuanto al abultado de sus bolsillos. Aunque siendo más preciso, esta no era la primera vez que BMW recurría a la fabricación de una moto de estas características. Ya la había hecho en 1925 con la R38, 247 centímetros cúbicos, que apenas fue comercializada y retirada rápidamente del mercado debido a su escasa venta. A las versiones R4 y R2 les acompañaron más modelos como la R16 de 735 centímetros cúbicos, la R11, que heredaba el mismo motor que la R62, la R12 de 745 centímetros cúbicos y 20 caballos, la R17 de 735 centímetros cúbicos y 33 caballos, o posteriormente otra moto más económica como la R20, sucesora de la R2, del mismo modo y en la misma consonancia que también se comercializaría la R3. En lo que a las Boxer se refiere, BMW siguió apostando por esta fórmula tan personal de la firma alemana con modelos del Art Deco. En los años 30 fue una década en la que destacó el estilo Art Deco, especialmente en la arquitectura, y en BMW también se plasmó esta tendencia en un modelo especial y único como la R7. Aunque solo fue un prototipo elaborado en 1934, este modelo fue un éxito en salones y ferias, que sirvió de reclamo de lo que BMW podía ser capaz de hacer. La R7 era una adelantada a su época, con chasis carenado, el depósito oculto bajo el chasis y cubierto por una tapa cromada sobre la cual destacaba la palanca de un cambio de marchas en H, mientras que la zaga apenas pasaba inadvertido el piloto trasero con la palabra stop a modo de indicación del sistema de frenado. Esta moto adelantada a su tiempo dejaba claro que BMW se había consolidado como uno de los mejores fabricantes de motocicletas. Tal era la calidad, la versatilidad y la fiabilidad de sus modelos. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi no detuvo la producción de sus motocicletas, dado que éstas podían transportar en convoys a muchos soldados que podían hacer las funciones de reconocimiento o de escolta con suficiente agilidad. Es aquí donde destaca la moto que más popular sería entre el ejército nazi, la R75, modelo que en muchos casos vendría acompañado de un sidecar. Su capacidad para operar en terrenos difíciles y climas extremos, como el desierto del norte de África o el frente ruso, fue notable, donde una de sus mayores virtudes era su diferencial de bloqueo con tracción al eje del sidecar acompañado de una marcha atrás. Su capacidad para transportar cargas o ser montada con una ametralladora, gracias a su diseño robusto y sus innovadoras características técnicas, la convirtieron en una pieza clave de la ingeniería de su época. Sin embargo, ello no impidió que al final fuese superada por la Zundap KS750, modelo con el que al final se terminaría fusionando en un modelo híbrido, la BMW R43, versión que combinaba el diseño de Zundap con el sidecar y el sistema de tracción de BMW. Mientras las motocicletas BMW acompañaban al ejército alemán del mismo modo que lo hacían los aviones que se propulsaban con motores BMW, la producción de la firma bávara se encontraba a un nivel extenuante. Tal era la necesidad de producción que en la fábrica de Múnich tuvieron que emplear mano de obra esclava venida de los campos de concentración. De hecho, junto a esta fábrica se creó uno. Aunque al inicio de la guerra Alemania empezó con fuerza demostrando una gran estrategia y poderío, sobre todo contra países como Francia, después de fracasar en sus intentos por destruir al ejército de aviación inglés, más conocido como la RAF, en la campaña contra Inglaterra, Alemania desestimó la invasión de Gran Bretaña tras su resistencia optando por invadir Rusia, decisión que terminaría dejando al país germano en una guerra abierta a dos frentes. Esta situación desfavorable terminaría mermando las capacidades de Alemania cuando entre estos dos frentes se encontraban potencias como Rusia en el frente oriental y la recientemente incorporada Estados Unidos en el occidental. Ante una situación tan desfavorable, no era de extrañar que empresas tan estratégicas como BMW acabasen sufriendo las consecuencias de apoyar al ejército nazi. Un inexorable final que acaecería sobre la ciudad de Múnich una vez más en julio de 1944, a través de los continuos bombardeos venidos de las fuerzas aéreas de la USAF, quienes además de aterrorizar a la población civil, se cebarían sobre la planta de BMW de esta ciudad alemana, ya que era su activo bélico de mayor valía. Los bombardeos resultaron dañinos para la moral alemana, especialmente los del 13 y el 16 de julio del 44,
donde los Boeing B-17 llegaron a lanzar hasta 12.000 bombas. Aunque Múnich había padecido bombardeos mayores, como los sufridos en el 24 y 25 de abril de ese mismo año, los de julio fueron los peores para BMW. Tras finalizar la guerra, las fábricas de BMW en Múnich y Eisenach habían terminado, además de bombardeadas, desmanteladas por los aliados. Pero además, también habían quedado separadas, dado que una vez repartidos los territorios de Alemania entre los dos aliados, Eisenach se encontraba en la zona rusa y Múnich en la zona estadounidense. Durante la etapa nazi, uno de los accionistas más visibles de BMW había sido Günter Quandt, empresario alemán de éxito que había reunido una importante fortuna entre las décadas de los 30 y los 40 a través del sector textil, aunque también había desarrollado actividades mercantiles en el sector eléctrico y en el de los acumuladores a través de la empresa AFA, que más tarde se convertiría en la empresa de baterías de coche que ha sobrevivido hasta la actualidad, más conocida como Varta. Gracias a la calidad de sus acumuladores, el gobierno de Hitler tuvo un gran interés en él para que sus acumuladores equipasen a la marina alemana y a sus vehículos blindados, un hecho que acabaría llevándole a convertirse en uno de los accionistas más destacados de BMW a raíz de las inversiones públicas del gobierno nazi en el sector de los motores de avión. Tras el final de la guerra, numerosas familias capitalistas alemanas que habían desempeñado un papel activo en el desarrollo industrial bajo la dictadura de Hitler, como por ejemplo los Krupp, tuvieron que responder por crímenes de guerra contra la humanidad en los juicios de Nuremberg, pero Günter Quandt y sus dos hijos, Herbert y Harald, consiguieron escapar de la justicia pese a los evidentes lazos económicos y políticos que les unían con el nazismo, así como con las muertes ocasionadas al utilizar mano de obra esclava en su planta de producción. Un ilustrativo ejemplo de ello era que la segunda esposa de Günter Quandt, Magda Ritschl, madre de su tercer hijo, Gerald Quandt, y de la que se separó en 1929, acabaría más tarde casándose con Joseph Goebbels, uno de los políticos más importantes e influyentes del nacionalsocialismo y jefe de la propaganda nazi, con el que tendría 6 hijos y más tarde los asesinaría a todos tras la capitulación nazi. Tras esquivar a la justicia por su pasado nazi, Günter Quandt, junto con sus hijos, intentarían recuperar la actividad empresarial que se había paralizado tras la derrota alemana, y sin dudas el mayor reto era levantar a la empresa BMW. Pero la Alemania del final de la Segunda Guerra Mundial no era la misma que cuando finalizó la Primera Guerra Mundial. En este segundo conflicto, Alemania había luchado hasta capitular al completo, sufriendo una destrucción máxima en todo su territorio, afectando a líneas de comunicación, transportes, así como la enorme aniquilación de ciudades, industrias, abastecimientos, o el fallecimiento y la emigración de gran parte de su capital humano. Además de todas estas vicisitudes, BMW había utilizado mano de obra esclava, razón por la que se le prohibió la fabricación de vehículos y motores, incluidas las motos, al menos en los siguientes 3 años tras terminar la guerra. Y aunque los Quandt tenían prisa por levantar la empresa, el control sobre la fábrica ejercido por parte de los gobiernos aliados era tan férreo que, a pesar de recuperar su actividad en el 48, BMW no volvería a trabajar con independencia hasta 1955. Los aliados pusieron al mando de la presidencia de BMW a Hans Grewening, quien en conjunto con el accionariado de la empresa deseaba reactivar cuanto antes la línea de producción de automóviles. Pero tras el final de la guerra no tenían nada. Las requisiciones se habían llevado todo, aunque en lo que se refiere a la producción de coches, el grueso de activos materiales se encontraba en la planta de Eisenach, ahora controlada por Rusia, y a la que tenían vetado totalmente el acceso. Sin embargo, a nivel de diseño, la planta de Múnich poseía planos y documentación técnica en materia de fabricación de los antiguos y futuros modelos de la firma bávara. Pero por desgracia, toda esta información había sido sustraída por la empresa fabricante de aviones Bristol Aeroplane Company, compañía inglesa que había conseguido embargar toda esta documentación en zona estadounidense gracias a sus contactos con las fuerzas militares norteamericanas. El resultado de este expolio daría sus frutos en 1947, cuando esta compañía crearía la firma de automóviles Bristol Cars, lanzando al mercado el Bristol 400, que era un clon exacto del BMW 327, aunque la mecánica y todo el sistema de suspensiones se basaban con precisión exacta al BMW 328. Además, sus motores eran copias de algunos bloques de 6 cilindros que habían conseguido sustraer, motores evolucionados de BMW que tiempo después equiparían los Fraser Nash, algunos AC, Lotus y Cooper de competición. De modo que tanto la familia Quandt, así como el resto de accionistas y el nuevo presidente de BMW, Hans Grewening,
se encontraron con una planta de fabricación en Múnich prácticamente vacía, sin capacidades materiales y logísticas, y con una prohibición y control extranjero. Este planteamiento tan negativo hizo que BMW se dedicase durante esos 3 años a fabricar cualquier cosa que sirviese para salvar a la compañía, elaborando ollas, utensilios de cocina, herramientas agrícolas o bicicletas. La fabricación de coches por parte de BMW estaba lejos de lograrse, pero ¿existieron modelos de BMW fabricados tras terminar la guerra? Lo cierto es que sí, se vendieron como BMWs, pero no eran del todo BMW. Para entender este complicado proceso de reconstrucción, no debemos olvidar que en la planta de Eisenach se encontraban la gran mayoría de prensas y utillajes de fabricación de los modelos de BMW de preguerra, donde además se había almacenado todo el stock del antiguo fabricante. Convencidos los rusos por los antiguos trabajadores de BMW y el potencial que poseía la planta de Eisenach, en 1945 reanudaron la fabricación del modelo 321 de BMW, con el logo del antiguo fabricante bávaro. De este modo, se fabricaron 4.000 unidades entre 1945 y 1950, tiempo en el que se fabricarían también 16 modelos del BMW 326 y 161 del BMW 325. Durante esta etapa, al no fabricarse ningún coche en la planta de Múnich, la matriz de BMW no emitió acción legal alguna contra la planta de Eisenach. De hecho, no estaban para gastar dinero en una causa judicial que quizás les podría salir demasiado cara, donde aparte de la falta de liquidez, a los Quandt no les interesaba despertar los demonios de su pasado, aún reciente, al frente del uso de mano de obra esclava en la etapa nazi, ya que sus nombres pasaron de puntillas en los juicios de Nuremberg, y resultaría hipócrita reclamar justicia con semejantes antecedentes. De hecho, podría decirse que los Quandt vivían casi en el anonimato para no despertar el interés público. De modo que aquellos BMW, que no eran del todo BMW, se siguieron fabricando. Sin embargo, conforme se fue agotando el stock de la planta de Eisenach, la planta bajo control ruso elaboró réplicas de las piezas de los antiguos modelos de BMW. Pero los nuevos modelos, a medida que se fueron fabricando, estaban hechos con materiales de peor forja, cableados con menores secciones de cobre y, en definitiva, una peor calidad que los originales de BMW, provocando que durante esta etapa los BMW de Eisenach se ganasen la fama de poco fiables. Aunque dicho sea de paso, también se fabricaron con bastante éxito 80.000 motos del modelo R35 de BMW, modelo que tuvo una gran acogida en la Unión Soviética. Para 1952, la planta de Eisenach pasaba a control de la nueva República Democrática Alemana y el nombre de BMW desaparecía para denominarse como EMV, o mejor dicho, EMW, abreviatura de Eisenach Motorenwerke, donde su logo cambiaba el azul de la firma bávara por el rojo. Mientras todo esto sucedía, la prohibición de fabricar motores a BMW se extinguía en 1948, y durante los 3 años de prohibición a BMW, el fabricante bávaro se había estado preparando para reanudar su verdadera actividad, recuperando en esa etapa al ingeniero Alfred Boning, quien se encargaría de preparar la planta de Múnich para un nuevo renacimiento de la firma una vez finalizase la sanción de los aliados. Como ya hicieron después de la Primera Guerra Mundial, BMW recurrió una vez más a la misma fórmula que en la anterior ocasión para salvar a la compañía: fabricar una moto. De salvar a BMW del olvido sería la R24, una monocilíndrica de 247 centímetros cúbicos y 12 caballos de potencia con un cambio de 4 marchas. Aunque era una moto más sencilla, mantenía la personalidad de BMW. Sin embargo, dicha motocicleta solo podía mantener el nombre de BMW como fabricante de motos, ya que se encontraba lejos de lograr lo que consiguieron sus antecesoras.
Pues la producción de BMW era más limitada, debido a que las cadenas de suministros habían quedado mal paradas tras la guerra y fabricar cada moto resultaba más caro, mientras que por otra parte el mercado de posguerra apenas le dejaba clientes que deseasen permitirse una moto con un precio caprichosamente más alto que el de su competencia. Además, como BMW había colaborado con el ejército nazi, no pudo beneficiarse de los créditos de reparación tras la guerra, por lo que dejaba al fabricante bávaro con una situación financiera muy limitada. En cierta manera era cierto que la R24 mantenía viva la firma bávara, con 10.000 unidades vendidas en 1949, pero la producción no era tan alta como para abarcar otros segmentos, de modo que las motos salvarían el nombre de BMW, pero de ahí a fabricar coches, y en una situación como aquella, resultaba imposible. Sin embargo, y a pesar de tenerlo todo en contra, BMW estaba ansiosa por fabricar coches y así recuperar su prestigio, pero había que ser realista. El mercado de posguerra, no solo de Alemania, sino del resto de países europeos, era un mercado de lenta recuperación, ya que en países como Alemania, Italia, Francia o Holanda, por poner algunos ejemplos, habían salido mal parados de la guerra, padeciendo hambrunas, caída de la población masculina, además de tener su economía centrada en las reparaciones de la guerra. En este contexto, BMW tendría que haber sido más paciente y haberse dedicado a salidas más económicas y generalistas, pues los años 40 y 50 se encontraban muy lejos del vergel económico que vivió Alemania a finales de los años 30. Tras recuperar su actividad con la fabricación de motocicletas, la impaciencia de BMW por recuperar su antiguo prestigio en el sector de los coches hizo que apostase su escasa financiación en la arriesgada inversión por crear una nueva línea de producción para crear un nuevo modelo, el BMW 501. Este coche saldría al mercado en 1951, impulsado por un motor de 6 cilindros basado en una evolución del modelo 326. Su intención era competir con el Mercedes 300, pero la situación de ambas compañías era bien distinta. Aunque Mercedes no había salido bien parada de la guerra, su situación era mejor que la de BMW, gracias a los beneficios ahorrados en el periodo de rearme nazi, ya que su modelo de preguerra, el 170V, ya estaba amortizado, además de resultar muy versátil y sencillo de elaborar gracias a su capacidad para modificarse en diversas carrocerías para diferentes usos comerciales, además de venderse como berlina. En cambio, el camino del BMW 501 era muy distinto. Su línea de producción era nueva. Había tenido que pasar un periodo de pruebas y diversos niveles de calidades, lo cual era un coste necesario en cualquier modelo, pero complicado de asumir dada la escasez económica en la que se encontraba BMW. Otro factor en contra era su costosa línea de producción, debido a la complejidad del modelo, con una caja de cambios separada del bloque motor y colocada en columna, con una relación de 4 marchas poco afinadas, ubicando a dicha caja de relaciones por debajo del asiento del conductor. Esta situación, añadida a la precariedad del mercado, hizo que las ventas no fueran las esperadas, ni siquiera a pesar de fabricar una versión V8 denominada como 502. Y aunque el coche se le acabó denominando como el Ángel Barroco, debido a sus excelentes calidades y buen manejo, tanto el 501 como el 502 dejaron a BMW al borde de la quiebra. Y si con todo esto no era suficiente, a mediados de los 50, el principal activo de la marca y salvador del nombre de la misma caía en picado tras la crisis del mercado de las motocicletas, acontecido en la década de los 50. Todo parecía ir en contra de BMW, y tal era esta situación que para 1954, Günter Quandt, accionista principal de BMW y dueño de más de 200 empresas, fallecía repentinamente. Sus 2 hijos, hermanos de distintas madres, heredarían su gran imperio empresarial, siendo BMW heredada por Herbert, al tiempo que heredaba también de su padre la empresa de baterías Varta y también su posición como uno de los accionistas principales dentro del consorcio Daimler-Benz. Por otro lado, el segundo hijo de Günter Quandt, fruto de otro matrimonio, el mayor de 7 hermanos, a quien su madre, Magda, había asesinado a sus 6 hermanos pequeños en un búnker nazi junto a su segundo marido, Joseph Goebbels, heredaría sus activos dentro del consorcio de maquinaria industrial, petroquímicas y sector textil. Cabe destacar que tras el fallecimiento de Günter Quandt y con una BMW a punto de caer en la ruina, el control de los aliados tras la Segunda Guerra Mundial ejercido sobre la empresa acabaría quedando a un lado para dejar que Herbert tomase el control total de la empresa, ya que las acusaciones del pasado nazi de Günter Quandt desaparecerían tras el fallecimiento de este, dejando a sus hijos libres de las acusaciones acaecidas sobre su padre, aunque también cabe decir
que el interés de los aliados sobre BMW estaba enfocado en la salida de la empresa debido a que su mala situación financiera podría acarrearles responsabilidades por su gestión, con lo cual era mejor dejar a la empresa en manos de Herbert y que sobre sus espaldas cayese la bancarrota de BMW. Mientras tanto, de todos los vaivenes que había vivido BMW, podríamos decir que su peor momento era en aquel 1954, donde el modelo 501, que resultaba muy caro de fabricar, apenas se vendía, y además las motos acababan de desplomar sus ventas por una crisis en el sector. En un primer instante todo apuntaba a que BMW sería absorbida por Daimler-Benz, con la intervención del Deutsche Bank de por medio. Una absorción empresarial previsible si tenemos en cuenta que Herbert era uno de los principales accionistas del consorcio de Daimler-Benz. Sin embargo, ante el temor de los despidos y el arraigo de los empleados con su empresa, hizo que pequeños accionistas, en su mayor parte trabajadores o sindicatos vinculados con estos, invirtieron parte de su capital privado para terminar abarcando una gran masa accionarial y de esta forma impedir la absorción de BMW por parte de Mercedes. ¿Quién iba a decirle a Mercedes que aquella oportunidad perdida de comprar BMW se convertiría décadas más tarde en su principal competidor? Es en esta parte de la historia de la empresa cuando surgió el camino hacia el milagro que permitió la continuidad de BMW como fabricante, y en esta ocasión las motos también tuvieron mucho que ver. Durante aquellos años, el principal activo de BMW se encontraba en una crisis que afectaba a todo el sector de las motocicletas. Esta caída en las ventas tenía una razón muy evidente, y es que hasta aquel momento, quien no podía costearse un coche se compraba una moto. Sin embargo, durante los años 50 surgió una alternativa a medio camino entre las motos y los coches, que hizo que muchos clientes, que normalmente se veían obligados a comprar una moto, acabasen apostando por esta solución. Me refiero a los microcoches. Y es que los 50 resultó ser un vergel en Europa para este tipo de vehículos, pues la precariedad de los bolsillos europeos llevaron a una gran masa social de conductores a optar por estos modelos. Es en esta etapa cuando se conocieron modelos como el Goggomobil, el Zundap Janus, el Heinkel Cabine o el Messerschmitt KR200. BMW, al ver esta cuota de mercado emergente, quiso hacer su propia impronta para lograr apalear su deuda, pero su situación económica apenas le permitía embarcarse en esta aventura de inversión y desarrollo, de modo que una forma de ahorrarse lo máximo posible era recurrir a una solución muy parecida a la que ella hizo anteriormente durante sus inicios, cuando compró el fabricante Dixie para elaborar su primer BMW. En esta ocasión, el fabricante bávaro contactaría con Renzo Rivolta, accionista principal del fabricante italiano Iso, y así adquirir una licencia de fabricación de su modelo Isetta. Rivolta accedió gustosamente, ya que dicha licencia de fabricación le aportaría beneficios, mientras que BMW le permitiría entrar en el mercado de los microcoches más rápido con un modelo probado y asentado, y así asegurar su recuperación financiera. De esta manera, nacía en 1955 el BMW Isetta, un modelo sorprendente, apodado como coche burbuja y con una clara intención por ser la puerta de acceso para aquellos que no podían permitirse un coche. Algo curioso si tenemos en cuenta que el Isetta compartiría el showroom de los concesionarios de la firma bávara con el lujoso modelo 501. Esto explicaba un claro reflejo social en el que existía una limitada clase alta, una ausente clase media y una gran masa social de humilde clase trabajadora. El Isetta era una copia del modelo de Iso, pero solo en lo referente a la carrocería, pues en la mecánica era donde una vez más las motos de BMW tenían mucho que decir sobre este modelo que salvaría, al menos en parte, la contabilidad de la firma bávara. El nuevo Isetta había reemplazado el motor Puch del modelo Iso por el motor de la BMW R25,
motor de 12 caballos que tiempo después alcanzaría los 13 caballos gracias a sus 300 centímetros cúbicos. Si no fuera por el bagaje que BMW tenía como fabricante de motos, muy posiblemente el Isetta hubiese fracasado al tener que venderse con su motor original de la firma Puig. Pero por suerte solo tuvieron que pagar la licencia de la carrocería, lo que dejaba más margen de beneficio al poner BMW sus motores. El modelo llegó a exportarse a los Estados Unidos y su extraña fisionomía, con una única puerta que abatía el frontal del coche y sus dos ruedas traseras casi pegadas en paralelo para evitar el uso de un diferencial, hicieron que años más tarde el BMW Isetta se convirtiese en un modelo de culto. El Isetta parecía encajar bien en un mercado emergente tras la guerra como era el europeo, vendiéndose en sus 2 primeros años 34.000 unidades. Tal fue el éxito del Isetta que BMW elaboró una versión denominada como Isetta 600, estirando su carrocería para incorporar una fila más de asientos, añadiéndole un eje trasero con suspensión semi-independiente. Parecía que el Isetta salvaría a la compañía tras la crisis de las motocicletas y el fracaso comercial del BMW 501, pero su éxito solo sería efectivo durante sus primeros 4 años de comercialización, debido a que una vez más el mercado automotriz volvía a cambiar. Este cambio venía condicionado porque la economía alemana y la de los países de su entorno comenzaba a mejorar, y ante tal situación aumentaban las aspiraciones de los clientes, y los microcoches comenzaron a perder el interés entre los compradores por su escasa potencia y su limitado espacio. El coche comenzaba a verse como un reflejo de estatus social, y los microcoches resultaban sinónimo de escasez y austeridad. Tal fue este cambio de moda que para finales de los 50 los microcoches comenzaron a caer en ventas. Y aunque la fabricación del Isetta se mantuvo hasta 1964, sería mucho antes, en 1959, cuando BMW tendría que adelantarse de nuevo para no sufrir otro revés económico. Aunque BMW había conseguido su continuidad, su situación financiera seguía siendo delicada. Fue en aquel momento cuando Herbert Quandt, yendo en contra de las recomendaciones bancarias, se jugó gran parte de su patrimonio personal por ampliar su participación de acciones del consorcio de accionistas de BMW hasta una tercera parte y más tarde hasta conseguir el 50%. Aunque Herbert padecía una profunda ceguera desde su infancia, su olfato para los negocios era extremadamente afinado, eligiendo nombramientos y cargos de responsabilidad en la dirección de la empresa de acertada competencia. Esta estrategia hizo que BMW realizase cambios muy acertados a finales de los 50. Era evidente que en Alemania estaba creciendo una incipiente clase media, y BMW no tenía un producto para satisfacer a este sector clientelar. Dado que no contaban con los recursos suficientes, la idea era reaprovechar el BMW Isetta 600, estirando su batalla y aumentando su distancia entre ejes para crear un coche de mayor tamaño. Pero pronto se dieron cuenta que siguiendo la base de la carrocería del Isetta resultaba imposible colocar tan atrás una fila de asientos, lo que dejaba como clara conclusión que aunque se estirase el armazón del Isetta, la carrocería tendría que ser totalmente distinta. Retomando el proyecto con esta nueva premisa, tendrían que realizar un diseño nuevo, partiendo desde cero, pero la ausencia de una sección de diseño y desarrollo hizo que pronto tuvieran que aceptar que su idea tendría que venir de una empresa externa. Fue entonces cuando Wolfgang Denzel, ingeniero automotriz e importador de BMW en Viena, presentó con orgullo su nuevo modelo diseñado por el carrocero Giovanni Michelotti. El prototipo presentado convenció a la directiva de BMW, pero crear una nueva línea de producción, con sus aparellajes, prensas y recursos únicos para crear una nueva línea de producción, era un coste inasumible. Aún así, la decisión a favor de este nuevo modelo, basado en el concepto diseñado por Michelotti, se tomó en octubre de 1958, donde la idea era crear sobre dicho prototipo los futuros coupés y sedanes de la firma. Pero con medios tan limitados, el camino más económico posible era reaprovechar el chasis del Isetta hacia una nueva carrocería, la cual terminaría siendo más reducida que el prototipo original. En su diseño, el futuro modelo de BMW siguió una línea trapezoidal con la estructura en forma de toldo y la carrocería básica del automóvil de manera opuestas entre sí para formar dos cuerpos en contraflujo. Este concepto de diseño provenía de los Estados Unidos, como una versión simplificada de la antigua estructura de pontón. Bajo la dirección de Wilhelm Hofmeister, los diseñadores de BMW convirtieron este diseño en dos modelos, un sedán de 2 puertas y un coupé. Además, el nuevo modelo de BMW ofrecía una característica innovadora dentro de la firma bávara. Sería el primer BMW
con una carrocería monocasco, una particularidad que ofrecía un ahorro de 30 kilogramos de peso, además de reducir la altura del vehículo entre 60 y 70 milímetros, lo que mejoraba la aerodinámica, los consumos y beneficiaba las prestaciones a menor potencia. Aunque por encima de todo, la particularidad de esta carrocería monocasco era la reducción de costes. El 9 de junio de 1959, el Consejo de Administración de BMW, bajo su presidente ejecutivo, Heinrich Richter-Krom, presentaría su nueva creación ante 100 periodistas automotrices internacionales en Feldafig, Alemania. Aquí nacería la comercialización del nuevo BMW 700. Y aunque a simple vista era un coche de pequeño tamaño, su interior era sorprendentemente amplio, con un maletero aceptable para sus cotas. Sí, el BMW 700 era un coche de pequeño tamaño, pero no era un microcoche. Y aunque visto desde fuera no parezca tener ninguna relación con las motocicletas, en su propulsor se encontraba la magia de la misma motocicleta que 2 años antes había propulsado al Isetta 600 durante su presentación, la BMW R67. Aunque en el caso del BMW 700, la cilindrada de su motor bicilíndrico Boxer se había aumentado hasta los 697 centímetros cúbicos, al que le acompañaban unos competentes carburadores Solex y una disposición del motor en posición trasera con tracción sobre el eje trasero, que a muchos periodistas del motor de la época les comenzó a evocar que tal vez BMW deseaba volver a los éxitos deportivos que había logrado en el pasado. Su potencia de 30 caballos tal vez no signifique mucho a día de hoy, al igual que su velocidad máxima de 125 km por hora. Y si pensamos en el 0-90, que lo hacía en 20 segundos, o el 0-100 en 30, tal vez nos lleva a pensar que sea motivo de mofa en un BMW. Pero lo cierto era que este modelo transmitía sensaciones gracias a su buen manejo y a su ligero peso. Y si lo comparamos con el resto de coches europeos de la época, el BMW 700 se convertía en una opción de acceso para aquellos que deseaban un coche al que su motor, a pesar de ser de moto, era todo un motor de 4 tiempos. Algo claramente diferencial con respecto a microcoches y a coches con motores de 2 tiempos como los CKV. Además, las virtudes de su carrocería ligera y su manejo apenas pasaron inadvertidas, ya que durante la producción del modelo 700 se creó una versión de calle deportiva denominada como BMW CS 700, la cual poseía un aumento de potencia hasta alcanzar los 40 caballos. Este modelo serviría de base para el modelo de competición RS 700, el cual alcanzaría una buena reputación en las carreras del Campeonato Alemán de Turismo de Montaña. Sin embargo, no me quiero olvidar que además de estas versiones, también hubo un 700 Cabrio elaborado sobre la versión coupé. Una vez más, un coche con tecnología motriz venida de las motos de BMW que salvaría a la firma bávara gracias a que durante sus 6 años de producción se venderían un total de 188.211 unidades. La apuesta de los trabajadores y sindicatos de BMW por salvar a la compañía, al igual que la implicación y gestión de Herbert Quandt, por fin daba sus resultados, aprovechando todos los recursos de la experiencia que BMW poseía en la fabricación de motos y motores boxer para ahora aplicarla con éxito en esta fórmula en la que uno de sus coches triunfaría en el mercado. La fuente de ingresos venida de las ventas del BMW 700 permitía ahora sí que los BMW pudieran contar con recursos necesarios para poder diseñar un coche sin necesidad de recurrir a terceros, del mismo modo que podría invertir en la fabricación de un motor de 4 cilindros que pudiera propulsar a un coche de mayor tamaño para no tener que depender de sus ya más que amortizados, pero limitados, motores boxer venidos de las motocicletas, y así poder aspirar a mayores ambiciones dentro del sector. Los años 60 parecían comenzar bien para la firma, pero no había que dormirse de éxito. Quedaba mucho por hacer, así como actualizar la gama de modelos, pues en 1962 finalizaría la producción de su modelo más alto de gama, el obsoleto BMW 501, del mismo modo que también finalizaba el Isetta, dos caras de una misma moneda durante una de las etapas más críticas de la marca. Esta situación dejaría durante 3 años al BMW 700 con sus respectivas versiones como el único modelo de la marca. El 700, aunque se había vendido bastante bien, comenzaba a quedar en evidencia en un mercado cada vez más competitivo y evolutivo. Sería en 1966 cuando BMW daría el gran paso decisivo que transformaría a la marca en un referente dentro de la deportividad cuyo legado se mantendría hasta la actualidad. Aunque en un primer momento este nuevo modelo se llamaría Serie 2 y su primera versión sería la 1600,
R-2, debido a su motor de 1600 centímetros cúbicos, la forma de denominarlo evolucionaría según sus respectivas cilindradas como el 1502, 1602 o 1802, y el que inmortalizaría definitivamente a este modelo como un icono de la firma bávara tanto en la competición como en su polivalencia, el 2002. El Serie 2 vendría a ser un coche de tamaño medio, el cual ofrecía unas excelentes virtudes que terminarían siendo admiradas en todo el mundo. Un durísimo motor, un buen reparto de pesos con el motor delante y la transmisión atrás, un chasis rígido a la vez que ligero y un comportamiento dinámico muy divertido. Además, su motor no pararía de evolucionar y en su versión 2002 Turbo incorporaría un turbocompresor Twin Scroll que le ayudaría a alcanzar los 170 caballos, bajo el cual su motor de 2000 centímetros cúbicos terminaría en convertirse en el primer vehículo comercializado en Europa en incorporar un turbo. El 2002 sembraría la semilla que le haría convertirse en el padre de los famosos E30, E36 y E46 hasta la actualidad, donde gracias a la personalidad del modelo, la tracción trasera se convertiría en la seña de identidad de la marca. A partir de aquí, las motos se venderían como una delegación separada de los coches, donde sus motocicletas seguirían evolucionando con una sorprendente gama que evolucionaría sin abandonar entre algunas señas identitarias de la firma como era el motor boxer. A partir de esta etapa, los coches de BMW evolucionarían década tras década hacia una excelencia cada vez mayor, mientras que las motos dejarían de participar con su tecnología en modelos de BMW. Pues la firma comenzaría a ser rentable en ambos vectores y las motos se comercializarían de manera independiente, siendo totalmente ajenas de intervenir con su tecnología motriz en coches de la firma, como su tía lo fue con el BMW 700. Ahora resulta impensable que un motor de moto puesto en un coche pudiera salvar a esta marca, pero por desgracia, las guerras ponen patas arriba al mundo, haciendo que lo improbable se vuelva posible. Esperemos que si alguna vez una moto tuviera que salvar de nuevo a BMW, no sea por consecuencia de una guerra. Aunque a día de hoy BMW sea más conocida por sus coches que por sus motos, la olvidada de esta sección no es otra que la motocicleta BMW R67. Y es que aunque existan muchas motos de gran relevancia en BMW, como la R80 GS, cuyo legado lleva más de 40 años en continua evolución hasta llevarnos hasta la actual R1250 GS, la cual es todo un éxito de ventas, considero que el modelo que más relevancia ha tenido a través de la historia de la firma bávara es la R67, motocicleta más sencilla tecnológicamente, pero muy versátil gracias a la polivalencia de su motor. Y es que aunque la producción de BMW se reanudase tras la Segunda Guerra Mundial con la R24 y con una mayor acogida por parte del público, la primera bicilíndrica con el motor en posición boxer que retomaría el legado de esta configuración tan personalista de BMW tras la Segunda Guerra Mundial sería la R67. El motor de esta máquina alemana ofrecía 26 caballos, cuya potencia variaba ampliando o reduciendo el cubicaje de sus cilindros en posición boxer, así como modificando el flujo de combustible recurriendo a diferentes tipos de carburadores. La versatilidad de este motor hizo que se utilizase para el microcoche Isetta. El Isetta tuvo una breve acogida que, aunque no salvó la situación financiera de la firma bávara, al menos la mantuvo lo suficientemente viva para continuar su producción y encontrar un coche que sustituyese al Isetta, dando de esta manera tan significativa el salto de microcoche a coche. Aunque este nuevo sustituto fuese un coche de pequeño tamaño, fue en esta parte de la historia, con el nuevo BMW 700, donde el versátil motor boxer de la BMW R67
empujaría su eje trasero gracias a su ampliación de cubicaje hasta los 700 centímetros cúbicos, de ahí su nombre, donde este coche abarcaría una potencia de 30 caballos para la versión de acceso de este pequeño vehículo. El BMW 700 sería el coche que salvaría de la quiebra a BMW, pero bajo el capó trasero de este pequeño valiente, de motor trasero y tracción trasera, latía el mismo motor que rugía en la cómoda R67, cuyas ventas solo tuvieron la modestia de vender 1.470 unidades, pero la osadía de salvar del olvido a BMW, a pesar de que muy pocos recuerden su gesta. Aunque esta era una moto concepto, ya que su producción hubiese sido muy costosa, lo que la R7 mostraba al mundo era la capacidad que BMW poseía en el sector de las motocicletas como constructor en el año 1934. Este prototipo se fabricó en una época donde la sociedad estaba absorta por las tendencias y las líneas de corriente que se generaron en torno al Art Deco, el movimiento popular de diseño de los años 20 y 30 que influyó drásticamente en todo, desde las artes decorativas hasta la arquitectura y el diseño gráfico e industrial. La historia de esta motocicleta fue totalmente discreta y efímera, puesto que dicha motocicleta fue guardada en una caja ante los preparativos del fabricante bávaro hacia la Segunda Guerra Mundial, donde por suerte pudo quedar oculta y escapar de las requisiciones de los aliados tras terminar la guerra. La moto terminó almacenada en el Museo de BMW en Múnich, hasta que en 2005 la firma alemana quiso restaurar el modelo, financiando este minucioso proyecto de restauración a cargo de dos puristas de clásicas como Hans Kenkaysen y Armin Frey, este último encargado de devolverle la vida a su corazón boxer. Algo que se aprecia significativamente en este modelo son sobre todo los elementos decorativos exteriores, utilizando incluso en los guardabarros y en la horquilla delantera telescópica, que por cierto era la primera vez que se usaba esta solución técnica en una motocicleta. Otra característica llamativa es su carenado en estampación en acero, ocultando toda su pureza mecánica. El prototipo de BMW dijo adiós a los viejos depósitos de gasolina montados sobre el chasis, escondiendo el tanque de combustible bajo la cubierta superior cromada, que también albergaba un indicador de presión de aceite y la palanca manual para accionar el cambio de 4 marchas con posiciones en H, muy parecido al de los automóviles, una solución elegante y funcional. Su línea elegante finalizaba en la zona baja con escapes minuciosamente rematados como si dos estelas de humo finalizasen la silueta final de los mismos para camuflarse con los gases de escape. La obra de orfebrería alemana incorporaba otros cuidados y adelantados detalles para su época, tales como un velocímetro digital, con un disco giratorio incluido en el propio faro delantero e inspirado en el diseño de los automóviles de prestigio de la época. Detrás, una luz trasera con forma escultural y la palabra stop señalizaba la moto cuando ésta procedía a frenar. Además de su diseño, su sistema de propulsión también era novedoso para la época. El motor M205-1 era un boxer refrigerado por aire de 800 centímetros cúbicos con avances y tecnologías que heredarían los futuros modelos de la firma. Soluciones tales como un cigüeñal forjado de una sola pieza, cabezas de biela desmontables, cilindros y culatas de una sola pieza y muchas otras. Estas fueron las piezas que la R7 fue perdiendo por el camino en favor de que otros proyectos las aprovechasen. Curioso que esta motocicleta, que casi termina en el olvido y que gracias a su restauración, muchos talleres alternativos dirigidos por claros entusiastas de la firma bávara se han decidido a fabricar kits de transformación que convierten a motos más actuales como la R90 en una réplica casi exacta de la R7. Y digo casi exacta porque estos kits no pueden modificar el cambio secuencial de la motocicleta por un cambio en H en el propio depósito. Eso sí, si te decides por estos kits de transformación, prepara el bolsillo, pues tan solo el depósito de combustible cuesta más de 2.000 euros.